Impresiones de un viaje a Los Ángeles, por Mike González. Tierra de Aventuras. Al llegar a Tierra de Aventuras, lo primero que llamó nuestra atención fue un elegante bazar situado al lado derecho de la entrada principal. Hay una venta de objetos típicos y nos emocionamos al ver un rótulo que dice Guatemala. Atraídos por la curiosidad y con el corazón palpitando a prisa, vemos trajes y tejidos típicos, así como joyería fina, hechos por artesanos guatemaltecos. Estábamos a miles de kilómetros del terruño querido y nos sentimos orgullosos cuando los visitantes, especialmente norteamericanos, adquieren nuestros productos, pagando con dólares. Crucero de la jungla. Poco antes de abordar el bote que nos llevará a través de ese peligroso río, adivinamos que tendremos muchas emociones. Al empezar el recorrido, encontramos una empalizada de bambú y los sonidos de tambores africanos anunciaban que dentro de poco viviríamos una aventura llena de peligros, los mismos que viven a diario los habitantes de los países africanos. En cuanto nos acomodamos en el bote, vimos que nuestro guía iba vestido como los auténticos pilotos, pantalón y chaqueta color caqui, sombrero y botas. En una mano llevaba una pistola y en la otra una bocina para ir describiendo los lugares que recorreríamos. Encontramos hipopótamos con las enormes fauces abiertas y grandes cocodrilos con intenciones de alimentarse a costa nuestra. Sabemos que no son de carne y hueso, pero tienen vida como ellos. Nuestro piloto y guía tiene que dispararles para mantenerlos alejados del bote. Algunos turistas se asustaron al escuchar el sonido de las balas, y nuestros atacantes tenían que sumergirse en el agua para conservar la vida. Es difícil describir las emociones que se viven en ese crucero. Un poco más adelante, encontramos un elefante sentado cómodamente bajo una cascada, tomando un refrescante baño. Después vimos 4 cazadores subiéndose a un árbol para evitar las embestidas de un furioso rinoceronte. El último es casi atrapado por el paquidermo. Tanto en el agua como en la espesura de la selva, los peligros acechaban a cada paso. Tribus de salvajes estaban atentas a nuestros movimientos. La oscuridad de aquellos parajes solitarios invitan a una emboscada. Escondidos entre la espesura de la selva, hay gorilas, leones, tigres, jirafas y serpientes gigantes. Nuestros compañeros de aventuras, especialmente las damas, gritaban histéricamente a cada momento. En una de las últimas escenas de aquella peligrosa travesía, vimos un cuadro común de las selvas africanas. Un jeep acababa de sufrir un percance. Las llantas estaban para arriba, todavía daban vueltas. Cerca de una cabaña, una familia de gorilas se divertía con las pertenencias de aquellos infelices que acababan de volcar. Papá gorila examinaba el rifle. Mamá gorila encontró una bolsa de cosméticos y cuidadosamente, Mona al fin embellece su atractivo rostro. Bebito gorila no quiso perder el tiempo y buscaba algún objeto para divertirse. Al salir de aquel lugar, sudábamos a mares. Habíamos estado en la selva llena de peligros. Casa árbol de una familia suiza. A pocos metros del crucero de la jungla hay un árbol gigantesco, famoso porque en su copa vivió una familia suiza. Es frondoso y está adornado con faroles de colores. No es difícil llegar hasta la parte más alta, porque sus ingeniosos moradores construyeron una escalera con troncos y lazos, fuertes y seguros. A medida que vamos ascendiendo, nos damos cuenta que tienen muchas comodidades. Fue divertido compartir, aunque fuera por unos momentos, el hogar de esa valiente familia. Desde allí se ven muchas cosas de Disneylandia. Plaza de Nueva Orleans. Sin tener que caminar mucho, llegamos a la Plaza de Nueva Orleans. Allí encontramos 2 sitios de aventuras. ¡Qué sitios, Dios mío!, que nos dejaron helados de terror. Los Piratas del Caribe y la Mansión Encantada. ¿Quieren acompañarnos? ¿De verdad?
Síganos, pero no respondemos de lo que les pueda suceder. Hay tantos peligros que no les pedimos que ingresen con nosotros a este pequeño mundo encantado. No digan que no les advertimos. Los peligros y balas acechan a cada momento. Piratas del Caribe. Cuando estuvimos frente a la vieja casona que albergaba a los Piratas del Caribe, sentí deseos de no hacer la cola obligatoria para ingresar y tenderme cómodamente sobre cualquier cosa para estirar las piernas. Pero algo, no sé qué, me impulsaba a seguir de pie, esperando llegar a la entrada principal. Menos mal que no me dejé vencer por una corazonada motivada por el cansancio, porque lo hubiera lamentado siempre. Empezaba a caer la tarde y los rayos del sol lanzaban los últimos destellos. Al llegar al lugar donde abordaríamos el bote que nos transportaría a través de los dominios de los feroces piratas, los efectos especiales nos condujeron al corazón del Caribe. Todo se había oscurecido de pronto en aquellos extraños parajes. Navegando en un pequeño río, iniciamos nuestro recorrido por el lado izquierdo. Lo primero que encontramos fue una cabaña donde había un viejo pirata fumando, acompañado por un búho. De pronto, nos encontramos frente a la inmensidad del océano, en medio de dos fuegos. Los tripulantes de un galeón pirata disparaban contra un fuerte para obligar a los valientes defensores a rendirse. Hasta ese momento, solo había observado esas batallas en películas. El Cisne Negro, por ejemplo, con Tyrone Power. Pero en ese momento estábamos en medio de los continentes, entre dos fuegos. Nuestra pequeña embarcación se deslizaba suavemente y aunque la batalla no parecía terminar, Oscar, Amílcar, Jorge y yo contemplábamos la grandeza del océano. Su increíble majestuosidad, tamaño natural, nos convertía en actores principales de aquella contienda. A pocos metros de nosotros caían las balas y bombas que vomitaban los cañones, rugían como leones. Cuando logramos salir del peligro, encontramos un mercado de esclavas al aire libre, donde jóvenes bellas y hermosas eran vendidas al mejor postor. Con el terror dibujado en el rostro, huían despavoridas para impedir convertirse en esposas de aquellos borrachines. Uno, casi cayéndose, trata de alcanzar a una jovencita asustada. El maravilloso sistema de audio animatrónico convertía a aquellos desalmados piratas en seres de carne y hueso. Adelante, acostado en una cama, había un esqueleto, espada en mano, cuidando un inmenso tesoro. En el otro extremo, un piano toca solo, obra de algún fantasma. Por todas partes habían regadas joyas y monedas de oro. Los piratas del Caribe nos habían dado una muestra de las encarnizadas luchas que libraban en épocas pasadas. Los combates eran tan reales que todos sudábamos a mares. Creíamos haber visto suficiente, pero todavía íbamos a estar en medio de otra encarnizada batalla, entre dos fuegos. En ambos lados de nuestra embarcación se combatía con fiereza. A nuestra derecha ardían los restos de un fortín. Los cañones vomitaban lenguas de fuego y por todas partes había hombres muertos y heridos. Al abandonar el castillo de los piratas del Caribe, todos temblábamos y creíamos que todas nuestras aventuras habían terminado. Pero... La mansión encantada. Antes de iniciar el recorrido por el mundo de los fantasmas, montamos en un trencito, posamos en el salón de los espejos. La deformación exagerada de nuestras figuras hacía que todo el mundo riera a carcajadas. Después nos internamos en un mundo que solo conocíamos por medio del cine y la televisión. Una guía nos pidió que nos acomodáramos en un salón redondo. Minutos más tarde, una voz impresionante y aterradora empezó a narrar una historia de terror. El salón a oscuras, y para no perdernos, los 4 amigos nos tomábamos de las manos. Una tormenta hacía más lúgubre la narración. De pronto, una luz cegadora iluminó la parte alta del salón, y en ese instante vimos un cadáver con una soga atada al cuello, meciéndose terroríficamente.
Después nos acomodamos en el trencito, donde nos esperaba un recorrido entre tinieblas, fantasmas y espantos. En un salón elegante, digno de reyes, habían fantasmas transparentes, con figuras humanas, danzando cadenciosamente en el aire al ritmo de un vals vienés. Los sirvientes también surcaban los aires, sin que las puertas y las ventanas lograran detenerlos. Poco antes de llegar al cementerio, vimos la cabeza de una mujer iluminada a medias, que hablaba con voz de ultratumba. Enseguida, interminables filas de fantasmas transparentes abandonaban sus tumbas. Un hombre y un perrito deambulaban por aquellos lúgubres lugares, y el infeliz animalito temblaba al ver el interminable desfile de seres de ultratumba. En cada vagoncito van 2 personas. En uno van Amílcar y Jorge, en otro mi hermano Óscar y yo. Faltando pocos metros para llegar al final de nuestra aventura, encontramos unos espejos en la pared, donde por lógica se reflejan nuestros rostros. De pronto, quienes nos anteceden empiezan a gritar. En los espejos se ve que en cada vagoncito, confundido entre los visitantes, viaja un fantasma sonriente, de colores. Al buscar entre nuestro carrito, no encontramos nada, solo estábamos Óscar y yo. Lanzamos otra mirada al espejo, y el travieso fantasma estaba allí, burlándose de nosotros. ¿Qué había sucedido? Otra de las genialidades de Walt Disney. Cine en tercera dimensión. En Disneylandia, el tiempo pasa como una ráfaga. Recorrimos varios lugares, admiramos modernos edificios y escuchamos música rock. Ya había caído la noche y Óscar nos dijo que todavía teníamos tiempo para asistir a una función de cine en tercera dimensión. En pocos segundos estábamos cómodamente sentados en las primeras filas con nuestros anteojos bicolor, rojo y verde. La película fue asombrosamente increíble. Varios niños corrían en un hermoso campo donde abundaban flores amarillas. Aquello era como un tapete. En ese momento empezó a trabajar la tercera dimensión. Y de espectadores nos convertimos en protagonistas de las aventuras que iban a vivir aquellos niñitos. Sentimos que jugueteábamos en aquel hermoso jardín y disfrutábamos de su aroma. La cámara nos transportó al fondo del mar. Sobre nuestras cabezas nadaban graciosamente cientos de peces de colores. Era como si viviéramos dentro del arco iris. Sabíamos que todo aquello era obra de la tercera dimensión, pero por momentos sentíamos deseos de extender nuestras manos a donde estaban los pececillos para atrapar uno por lo menos. Enseguida nos encontrábamos en la pista de un gran circo trapecista. Payasos, bailarinas, fieras y domadores trabajaban frente a nosotros. Bellísimas bailarinas danzaban cadenciosos ritmos. Sus movimientos eran tan perfectos que parecían una sola. Los trapecistas, cuales aves, surcaban los espacios, desafiando la muerte a cada segundo, mientras los domadores, armados de una silla y un látigo, se enfrentaban a las terribles fieras. Leones africanos y tigres de Bengala gigantescos esperaban el momento preciso para dar el zarpazo final, un manotazo y adiós domador. En los circos, todo el mundo cautiva al espectador, pero quienes hacen que grandes y chicos rían a cada momento son los payasos. Cuando apareció una pareja, sus ingeniosas travesuras convirtieron aquella sala de cine en un manicomio. Después de hacernos reír con sus ocurrencias, se enojaron y uno, llevando una cubeta de agua, empezó a correr al otro. Cuando el que corría adelante se cansó y no lograba salir de la pista, se refugió entre nosotros y su perseguidor aprovechó para vaciar sobre su cabeza el agua que había en la cubeta. El acto fue tan real que todos levantamos los brazos para protegernos del chapuzón, pero este nunca llegó. Finalmente, una malvada bruja, ¿hay brujas buenas?, quiso atrapar a los niños. Para atemorizarlos, les lanzaba rayos y uno cubrió toda la pantalla.
mientras los valientes chiquillos huían despavoridos. Es difícil adivinar los gritos de los espectadores. Unos niñitos que estaban adelante de nosotros intentaron subirse a las butacas para escapar de la furia de la horrible bruja. Al salir del cine, pasamos devolviendo los anteojos y empezamos a hacer comentarios acerca de aquel extraordinario espectáculo. El despertar de un sueño maravilloso. Eran casi las 12 de la noche y las calles de Disneylandia estaban quedando desiertas. Los pocos visitantes que aún paseaban en el parque buscaban afanosamente la salida. El gran bullicio iba disipándose poco a poco, pero en las banquetas de un parque, cerca de la entrada principal, habían algunas personas cómodamente sentadas, con las piernas estiradas. De pronto, el cielo se iluminó con juegos pirotécnicos. Luces multicolores con diversas formas cruzaban el espacio. Durante varios minutos contemplamos aquel impresionante espectáculo. Era la despedida a los visitantes de Disneylandia, el despertar de un sueño maravilloso. En unos minutos, el parque de diversiones, el juguete más grande del mundo, cerraría sus puertas y sus habitantes, los de carne y hueso, descansarían para tomar fuerzas e iniciar otra jornada de trabajo. Mientras nos encaminábamos hacia nuestro noble automóvil valiente, comentábamos y preguntábamos qué juego o espectáculo nos había gustado más. Oscar se inclinaba por el cine en tercera dimensión. A Jorge le había impresionado el castillo de los piratas del Caribe. Amílcar decía que le había gustado más la Torre del Espacio. Yo no pude contestar, porque en ese momento, ahora tampoco, dudé, porque todo me había parecido un sueño maravilloso. Habíamos compartido la celebración del aniversario del nacimiento del pato más famoso, ingenioso, divertido, enojado y envidiado del mundo, Donald. Miércoles 22 de agosto de 1984.